Las costillas atípicas, entonces, pues es la 1 y la 2. Y bueno, la 11 y la 12 claramente, y en algunas referencias incluso consideran la 10. Vamos a ver cada una de estas. La primer costilla, ¿qué la hace diferente? Bueno, esta costilla es la más fuerte y la más gruesa de todas. En este caso, yo estoy viendo una perspectiva superior de la primera costilla. Y la parte que yo veo de este lado, como vimos, pues es el extremo posterior, mucho más complejo, y acá vemos el extremo anterior, que es mucho más simple y que se une directamente con el cartílago costal. ¿Cuáles son los elementos anatómicos propios de la primera costilla? Bueno, tenemos los surcos de la vena y de la arteria subclavia. La vena siempre corre por delante de la arteria. Y esto es importante porque cuando nosotros introducimos un catéter venoso central y puncionamos aquí, cuando el catéter se introduce, primero se encuentra con la vena y no con la arteria. Entonces esto permite que se pueda puncionar directamente a la vena subclavia y entonces si se sigue el trayecto de la vena subclavia se puede llegar en algún momento prácticamente a su desembocadura en el corazón. Y bueno, esas son las dos referencias anatómicas claras, pero estas dos marcas que hacen estas estructuras vasculares están divididas por el tubérculo del escaleno. Se llama tubérculo del escaleno porque precisamente aquí es el sitio de inserción del músculo escaleno anterior. También se inserta hacia posterior el músculo escaleno medio. La otra inserción que tenemos es la digitación del músculo serrato anterior que se hace aquí y que se hace acá. Finalmente, la otra característica propia de la cabeza, de la primer costilla, es que solo tiene una cara articular en la cabeza y es que solamente se articula con el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica. La segunda costilla tiene dos estructuras propias, pero antes de hablar de ellas vamos a ver la forma que tiene esta costilla. Esta costilla es mucho más delgada que la primera costilla, se asemeja ya un poco más a las costillas típicas, pero lo que hace propia a esta segunda costilla, lo que la hace especial, es uno, la tuberosidad para la digitación del músculo serrato anterior y las inserciones que tiene para el músculo escaleno posterior. Igual, esta es una perspectiva superior de la segunda costilla. Esta es la porción, el extremo posterior y este es el extremo anterior. Ahora, la onceava y la doceava claramente tienen una forma mucho más delgada que las anteriores, ¿no? Incluso que las propias costillas típicas. Además, yo puedo distinguir que no hay una diferencia clara entre la cabeza, el cuello y el cuerpo, ¿no? Pareciera que la cabeza se continúa directamente con el cuerpo sin necesidad de presentar claramente un cuello. Y bueno, nosotros vemos que la forma que tiene termina en un segmento anterior, pues que no se inserta con nada, ¿verdad? Que se encuentra libre. Bueno, las vértebras torácicas típicas, estamos hablando de T2 a T9, tienen las siguientes características. Hacia anterior tienen un cuerpo vertebral. Luego, hacia posterior, nosotros alcanzamos a distinguir un agujero vertebral por donde transcurre la médula y este agujero está delimitado a cada lado por una estructura que conecta las apófisis con el cuerpo que se denomina pedículo. Un pedículo de un lado y un pedículo de otro lado. Inmediatamente posterior al pedículo encontramos hacia lateral la apófisis transversa y hacia medial la lámina que lo va a conectar con la apófisis espinosa. Finalmente nosotros alcanzamos a distinguir en estas vértebras torácicas los sitios de inserción precisamente para las costillas. Aquí vemos el sitio de inserción o lo que haría articular para la costilla correspondiente. Y aquí alcanzamos a ver en la apófisis transversa la cara articular para el tubérculo de la costilla correspondiente. Esta es una perspectiva superior, ¿no?
desde una perspectiva lateral la misma vértebra, nosotros alcanzamos a distinguir dos hemicarillas articulares. La carilla articular que vemos hacia arriba es la carilla articular para la costilla correspondiente. Y la carilla articular que vemos hacia abajo corresponde con la articulación que existe con la vértebra, con la costilla, inferior y que se articula con el cuerpo vertebral suprayacente. Bueno, finalmente vamos a ver que estos elementos osteocartilaginosos van a delimitar espacios que se denominan espacios intercostales. Estos espacios intercostales se van a nombrar por la costilla superior, es decir, este es el primer espacio intercostal, el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal y finalmente nosotros vemos que son solamente 11 espacios intercostales porque el último espacio intercostal en realidad constituye el espacio subcostal. Y nosotros lo podemos distinguir porque se alcanza a distinguir como este reborde costocondral que alcanzamos a palpar en los pacientes. Aperturas del tórax. Los elementos osteocartilaginosos van a delimitar dos grandes opérculos o aberturas torácicas, una abertura torácica superior, que es precisamente el espacio que comunica con la región cervical, que está formado hacia anterior por, el borde superior del manubrio, incluyendo la escotadura yugular y las escotaduras claviculares, el borde superior del primer cartílago y de la primera costilla, y finalmente el borde superior de la primer vértebra torácica. Acá abajo yo alcanzo a ver en la comunicación, es decir, la abertura torácica inferior. Esta abertura torácica inferior sí tiene un límite a través del diafragma con los elementos propiamente abdominales. Pero si nosotros distinguimos propiamente la inserción que tiene el diafragma aquí y sobre todo los movimientos que tiene el diafragma con la respiración, nosotros podemos ver que la parte más baja del tórax puede tener con estos movimientos una mayor o menor cantidad de estructuras abdominales. Entonces, cuando el diafragma asciende en una expiración profunda, puede llegar hasta el cuarto espacio intercostal. Y en una expiración profunda puede descender hasta el noveno espacio intercostal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente recibe una lesión entre el noveno espacio intercostal, el décimo espacio intercostal y los espacios subcostales, esta área se conoce como doble penetrante porque una lesión que se recibe en este espacio puede dañar tanto estructuras torácicas como estructuras abdominales. Y bueno, ¿cómo se mueven, cómo se articulan los elementos que forman la pared del tórax? Bueno, hay movimientos que van a explicar la amplexión y la amplexación del tórax y que funcionan precisamente para permitir la respiración. El primer movimiento es un movimiento que va de abajo hacia arriba y de posterior hacia anterior, para mover las costillas y el esternón en este sentido. El segundo movimiento lo vemos cuando vemos la perspectiva anterior del tórax y vemos que los movimientos también se dan de abajo hacia arriba, pero desde medial hacia lateral. La realidad es que tanto estos movimientos como estos movimientos se producen de forma simultánea y entonces este movimiento conjugado es lo que explica los movimientos de amplexión y de amplexación. Y bueno, enfocándonos en la clínica, algunas personas desarrollan lo que se conoce como la costilla cervical. ¿Qué quiere decir? Que hay una costilla extra. Esta costilla extra precisamente deriva de C7 y tiene la misma trayectoria y disposición que el resto de las costillas.
El problema es que esta costilla, cuando existe, puede llegar a comprimir los elementos neurovasculares que salen a través del opérculo torácico superior. En este caso, pues se ve cómo está comprimiendo la arteria subclavia y entonces si lo que comprime es el elemento arterial, pues entonces puede manifestarse como signos de isquemia. Si lo que comprime es la vena, pues entonces se manifiesta como aumento de volumen. Y si lo que comprime es el nervio, entonces se manifiesta como parestesias y dolor o paresia, como en este caso, ¿no? Bien. Y bueno, aquí nosotros vemos que existen malformaciones congénitas del tórax, como el pectus carinatum o tórax en costilla, en quilla, perdón, o tórax de paloma, y el pectus excavatum. Las dos malformaciones son susceptibles de corrección quirúrgica porque tienen una repercusión negativa en los movimientos propios de la respiración, en la ampliación y la amplexación. Y bueno, es todo. Muchas gracias.